Hoy es día 24 de junio de 2025 y el título de esta conferencia es Metas inmediatas del plan futuro para la humanidad. A veces hay que definir las palabras incluso de las expresiones breves como los títulos, pero a lo largo de la conferencia pues se va a entender y a no tardar. Metas inmediatas es algunas de las cosas que voy a decir son más cercanas en el tiempo, otras serán más lejanas, otras son progresivas, no vienen de golpe en relación con la humanidad. Una de las cosas más importantes de esta conferencia es que voy a hablar en sentido positivo. Es inevitable cuando hablas de lo bueno, de lo positivo, ¿eh? Pues hacer alusión a lo contrario. Pero es algo que si lo aceptamos, y una de las cosas que voy a comentar es la importancia de la intuición para poder observar y decidir libremente si nuestro interior reconoce estas ideas que voy a expresar, estos aspectos que se van a ir desarrollando en la humanidad. Y cuando se habla de plan, en el sentido este de que le vamos a dar a la palabra, es lo que la jerarquía espiritual que dirige la evolución de nuestro planeta tiene establecida desde el siglo pasado. Es decir, que esta conferencia me voy a basar en las enseñanzas de un maestro espiritual conocido como Dwal Kul, maestro tibetano, y de Alice Bailey, Alice A. Bailey, que es quien firma esos 24 libros que nos transmitió en el siglo pasado, desde el periodo de la Primera hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En ese intervalo de tiempo, pues este maestro, con el beneplácito de Alice, pues le transmitió una serie de enseñanzas muy elevadas, muy profundas. Fue como una ampliación de las que Blavatsky en el siglo anterior nos había transmitido a través de obras como Isis sin velo y La doctrina secreta. Entonces, con estos libros se dio un impulso mucho más amplio y profundo a la enseñanza, que luego lo comentaré, esotérica, para la humanidad. Y ha ido llegando durante este siglo aproximadamente, ha ido llegando a muchísima gente de todas partes. No son los únicos autores, las únicas fuentes. Muchas veces cito a otros autores que han ido ampliando aspectos de estos que nos han transmitido estos autores antedichos y profundizar en algunas cosas. Es el caso de Vicente Beltrán Anglada, a quien cito con mucha frecuencia, a quien conocí personalmente, y puedo afirmar sin la más mínima duda que lo que decía era por experiencia personal, más que leer a otros autores como solemos hacer en general. Por supuesto que ha habido otros que han profundizado como Vicente, también posteriormente, el caso de Cyril Scott, en el caso de Krishnamurti dentro del aspecto psicológico, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, estamos hablando de algo que no se dice a nivel social, a nivel educativo, a nivel cultural en estos momentos, pero que es para gran parte de los que van a escuchar esta conferencia, pues puede ser revelador. Algunos de estos aspectos los he tratado en conferencias anteriores y otros serán en conferencias posteriores para poder ampliarlo y profundizar. Por lo tanto, esto es, basándome en esta serie de aspectos procedentes de esta fuente antedicha de Alice A. Bailey, añadiendo algunos términos para mejor aclarar su expresión y algunos puntos que he introducido personalmente, pero que lógicamente están dentro de esta línea. Una de las cosas más importantes que siempre ha existido, y los grandes seres así
nos lo han enseñado, pero que desde el siglo pasado se está ampliando más, es la atención. Lo importante que es vivir atentos, atentos a todo, en cualquier momento. Es muy costoso, pero es muy simple. No es costoso por la dificultad de hacerlo, sino por mantenerlo, porque lo podemos mantener a ratos, esa atención, controlando lógicamente la mente, la parte emocional y estando muy despejados, muy receptivos, muy abiertos a lo que sea, a lo que sucede fuera y dentro de nosotros. Pero mantenerlo es un proceso largo que progresivamente día a día se puede ir consiguiendo si no lo abandonamos. Y si entendemos la envergadura de esto, lo podemos conseguir, porque los efectos son numerosos. Los he descrito en conferencias anteriores. Y también en las clases que imparto de psicología desde hace muchos años, es uno de los puntos básicos, que además de poder acceder mucha gente a ellos, también me sirve a mí para recordarme que tengo que estar más atento de lo que estoy. En ese sentido, la atención, ¿qué hace? Nos permite controlar los vaivenes de nuestra mente concreta, que es la que más utilizamos para pensar, para reflexionar y con frecuencia, la mayoría de las veces, para estar distraídos con aquellos contenidos que nos traen, sin buscar, sin necesidad. Entonces la atención nos va permitiendo controlar la mente y abrirla a unos contenidos más elevados, que están por encima de la mente concreta y que solemos llamar intuición. Entonces, el desarrollo de la intuición es una de las metas básicas en el plan jerárquico para la humanidad. Antes, al empezar, he dicho jerarquía espiritual, que es el conjunto de seres de elevada evolución, maestros espirituales iniciados, que están desde hace millones de años, desde que empezamos a ser seres humanos, con renovaciones, por supuesto, dirigiendo para bien a la humanidad. Pero hay que decir otra cosa, también, junto con esta, que por el hecho de ser imperfectos, estar en un mundo, en un planeta imperfecto, con bastante materialización, pues entonces surgió también una serie de seres que se decantaron por lo contrario, por la oscuridad, por el materialismo, por frenar nuestra evolución. Por eso a los que trabajan por la luz se llama logia blanca y a los que trabajan en sentido contrario la logia negra, seres avanzados hasta la mente. Por encima de la mente no han podido penetrar, de la mente concreta, pero con un poder de voluntad muy grande y mental y de deseos muy fuerte. Y son los que siempre han estado creando las dificultades en la humanidad, a pesar de que tenemos esa ayuda antedicha. Y eso en determinadas épocas fluye con más fuerza, en otras disminuye, pero siempre en estado. En estos momentos se están trabajando a tope, en estos momentos que estoy grabando esta conferencia, para frenar este impulso que está aumentando como nunca ha ocurrido, el impulso evolutivo, el impulso hacia el espíritu de la humanidad. Y entonces, lógicamente, con un trabajo muchas veces velado, escondido, pero manifestado a través de sus seguidores o discípulos en el mundo, incluso a niveles nacionales, como estamos viendo, fomentando pues el regreso, la paralización de la evolución, la creación de conflictos, de guerras, de destrucciones de distintas clases, de genocidios, intentando destruir culturas, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabemos. Pero lo que más me interesa en esta conferencia especial, aunque intento en todas las conferencias transmitir lo que voy intuyendo, lo que voy reconociendo dentro de mis límites humanos, como ser imperfecto que soy, pero desde el corazón, tratando de ayudar
como hacemos muchos seres humanos en el planeta, para ayudarnos en nuestro proceso evolutivo y nuestras necesidades. Entonces, la atención para desarrollar la intuición, que es una de las metas. Entendida bien, la intuición, como la capacidad de poder ver, de penetrar, si no en sentido absoluto, en la verdad, en la realidad de cualquier aspecto de la vida, lo que nos permite ir deshaciendo esos espejismos en los que nos encontramos como seres limitados. Y por lo tanto, cuando se habla, que siempre ha existido, pero en los últimos tiempos se habla más de meditar, de meditación, y la atención es la máxima de las meditaciones, por mucho que indaguemos en Oriente y en Occidente y encontremos muchas clases de meditar, y las hay muy útiles, que adaptadas a nuestras necesidades nos pueden resultar útiles, pero hay una forma de meditar, una meditación que es la más importante de todas, estar atentos, como estaba diciendo. Y esto es uno de los planes que a través de discípulos, conocedores o no, pero inspirados para esto, se está realizando, sobre todo desde el siglo pasado, y cada vez más, y se va ampliando a través de distintas formas. Lo importante que es psicológicamente que vivamos atentos hacia aspectos externos e internos. Y esto cada vez se va a introducir más en la educación. La educación en general, y he hablado de ello en otras ocasiones, uno de los libros de Alice Bailey es La educación en la nueva era, a través, con la ayuda, como hemos dicho, de este maestro. La educación en la nueva era, a la que he citado en distintas ocasiones y he dedicado una conferencia. Entonces, la educación es no solo desde la infancia, desde siempre, a veces, si lo entendemos bien, desde antes de nacer, sino en todas las edades. Y cada vez más en la educación, que se suele confundir hoy con instrucción, muy importante, instruirnos en distintas materias, conocedores de distintos aspectos, pero la verdadera educación es lo que estaba diciendo antes, poder descubrir esos potenciales positivos que todos tenemos, que somos en el fondo, y poder educirlos, extraerlos. ¿Qué tarea más importante podemos encontrar que no sea en educación que no sea esta? Y lo demás, pues se complementa con ello, los demás aspectos que llamamos educación. Entonces, hay un plan, lógicamente, para que vayan surgiendo educadores, aunque todos somos en potencia, en nuestro pequeño entorno, pero educadores que están dirigiéndose en este plan educativo oficial a todas las edades, facilitando que surjan estos valores, que se controle la mente concreta, no que se reprima, sino que se silencie, se controle conscientemente para que quede abierta a estos valores superiores. Es decir, ¿cuáles son? Pues los vamos a citar. La luz, que nos permite comprender el amor, el bien entendido, no el deseo bien intencionado, sino el amor, que nos permite sentirnos unidos con todos, con todo, y la voluntad al bien, la buena voluntad, como lo queramos decir, la aplicación de la voluntad para el bien, una voluntad amorosa y intuitiva, dirigida hacia el bien. Entonces, uno de estas metas que nos habla el tibetano es revelar la constitución interna del ser humano. Parte de lo que he estado diciendo tendría que ver con esto, revelar la constitución interna. Es decir, que no solo estamos formados por un cuerpo físico, con todos los elementos, incluido el sistema nervioso, sino que tenemos un cuerpo emocional, conocido también como cuerpo astral, un cuerpo mental, dividido en la mente concreta, que es la que nos resulta más familiar, y la mente abstracta, que es una de las fuentes de la intuición, la mente abstracta. Pero también está el aspecto superior, no voy a utilizar ahora términos, de donde emana el amor, la unidad,
que existe entre todo lo que existe y que por lo tanto nos permite hacer todo lo posible por contribuir a ello, no para frenarlo, eliminarlo, separarnos, etc. La personalidad tiende a ser separativa si no la educamos. Y con la mente nos estamos separando. Siempre lo hemos hecho, la humanidad. Pero con la intuición y el amor nos unimos. Aunque tengamos cada uno nuestra, ser humano, nuestra nota peculiar, nuestra nota particular, nuestras características diferentes, pero que se pueden compaginar perfectamente con esta percepción. Entonces, esto que acabo de decir y más aspectos es lo que es lo que se va a ir revelando. Pues cada persona lo podemos hacer. Todavía no está en las instituciones oficiales educativas, pero va a ir introduciéndose cada vez más. De momento, pues las personas, yo humildemente lo hago desde hace muchos años en las clases, a veces con un lenguaje pues asequible y psicológico para poderlo comprender. Como a veces he comentado, cómo estamos formados internamente, qué componentes tenemos. Y esto teóricamente, que a veces se queda en una teoría, en una información, es evidente que necesita de su concretización, materialización, aplicación. Y uno de esos aspectos internos, el amor, pues todos lo asociamos con una parte del cuerpo que solemos llamar el corazón, ¿verdad? Y claro, cuando conocemos nuestra constitución lo entendemos, que hay una serie de componentes, centros energéticos, que nos han hablado más los orientales, pero que lo tenemos todos los seres humanos. Los centros energéticos, los chakras, y el que está asociado al corazón, en la zona del pecho, el centro cardíaco, es aquel con el cual sentimos en mayor o menor grado de evolución, pues esa unión que decíamos antes. A veces podemos sentir sentimientos egocéntricos, pero cuando lo vamos desarrollando o nos vamos desarrollando y creciendo, se expande la cualidad del amor. Por eso siempre es asociado el amor a este centro. Y cuando existe el amor, hay algo, una cualidad que nombramos mucho, que viene paralela, que es la responsabilidad. Una de las metas, nos dicen estas fuentes que he citado, es despertar y aumentar la responsabilidad en el corazón. Y lo que estoy haciendo es desarrollar con mi lenguaje pues estos aspectos. Es decir, profundizar, y para eso hay que estar muy despiertos y atentos, el centro cardíaco. Es decir, sacar lo mejor de nosotros. Y cuando eso va fluyendo, aumenta nuestra responsabilidad. Es decir, somos coherentes con aquello que sentimos, que intuimos que tenemos que hacer como servicio a los demás. Somos responsables. Y entonces contrarrestamos las apetencias en sentido contrario de la personalidad. Aumentar, otro de los aspectos es aumentar el espíritu de inofensividad en los corazones. Fijaos que tiene que ver con lo anterior. Cuando nosotros vamos a, como he dicho hace unos momentos, despertando esto, la inofensividad aumenta. Y si aumenta la inofensividad, pues disminuye la agresividad. Es como cuando decimos aumenta la luz y al mismo tiempo está disminuyendo la oscuridad. Pues cuando más responsables somos, cuando más amor reducimos de nuestro interior, aumenta la inofensividad. En otros términos, aumenta la paz interior. Siempre se ha hablado de la necesidad de que vivamos en paz los seres humanos, como algo opuesto a las guerras, o si no hay guerras, pues a la agresividad, a la violencia tan frecuente que existe, pues física y psicológicamente en la humanidad, en muchos seres humanos. Pero, y lo he explicado en otras ocasiones, aunque es un tema a insistir más a menudo, la paz general de los pueblos, de las naciones, en la humanidad, la ausencia de guerras,
se construye aumentando la paz en los seres humanos, la paz interna, por muchas cosas que sucedan por fuera y que, bienvenidas, si contribuyen a ello, cuando más seres humanos vayamos seduciendo esa paz, irradiaremos una serie de energías, en este caso de paz, que van a ir sumándose y creando la oposición a esos conflictos, sean guerras o, como he dicho antes, conflictos psicológicos. Otro de los puntos es que la humanidad seamos distribuidora de luz, amor y voluntad divina. Y aquí se citan las tres cualidades que tanto nombramos: la luz de la comprensión, el amor y la voluntad al bien. Son las tres cualidades de nuestro ser interno. Esto se estudia cuando se conoce la constitución humana. Son potenciales que, por muy malvados que seamos y por muy egoístas, están ahí dormidos, latentes. Y depende, por mucha ayuda que recibamos y estímulos, de nosotros deducirlo. Y cuando esto ocurre, pues hay como una especie de contagio, sentido positivo de esta palabra, de estas energías. A veces la palabra contagio casi siempre la aplicamos a algo negativo, pero hay una especie de contagio, de transmisión de lo positivo también. Y cuando esto va aumentando, por lo tanto, la humanidad nos convertimos en un centro. Nos iremos convirtiendo en el futuro, sin decir plazos, de luz, de amor y de voluntad, distribuidora de estas energías irradiantes hacia el resto. Otro punto es enseñar la nueva psicología basada en la ciencia de los rayos. He hablado en conferencias anteriores incluso los 7 rayos, que son 7 energías o cualidades universales que nos diferencia eh, a los seres humanos unos de otros, según predominen uno u otro, pero que se aplican a todo. También les he dedicado a cada uno de los 7 una conferencia, de las que tengo en YouTube grabadas, subidas en YouTube. Entonces, los 7 rayos es parte de la psicología esotérica que se va a ir enseñando progresivamente. Todavía es algo limitado, aunque hay miles y miles de personas que conocen este tema desde el siglo pasado, pero todavía no está tan extendido. Se podría interpretar en lenguaje psicológico el conocimiento de los temperamentos, de las características psicológicas que tenemos los seres humanos. Por supuesto, también las naciones tienen sus rayos, etcétera, etcétera. Y son energías diferentes. Como ya lo he explicado otras veces, pues si a alguien le interesa, están ahí esas conferencias para poder entender. Y según los rayos que tengamos y que traemos al nacer, sin que nos lo haya dicho nadie, tenemos unas tendencias, unas vocaciones profesionales o de comportamiento de un tipo, de otro, etcétera, etcétera. Podemos tener más trabajada, más actualizada la voluntad o el amor, la inteligencia, etcétera. Bien, por lo tanto, el conocimiento de esto facilita algo que siempre ha estado en nosotros y ha estado en el planeta, las distintas influencias. Se entiende para bien, de cualidades diferenciadas, pero que todas contribuyen al bien. Y esto, cuando se enseña, yo lo incluyo en los cursos que imparto, lógicamente, pues cuando se va conociendo, nos permite conocernos más como seres humanos y conocer y comprender muchas más cosas. Otro punto es pasar colectivamente la enseñanza esotérica a la humanidad, cosa que vengo haciendo desde hace muchos años, casi 50 años, sin parar, a veces con un lenguaje muy psicológico, muy cercano, donde se diluyen términos que existen y son términos esotéricos, pero que si no está uno familiarizado, le pueden a veces, no siempre, distanciar. Pero en la medida que vamos conociendo adecuadamente esta información que tenemos, esta enseñanza que siempre hemos tenido desde siempre,
la humanidad, pero que en la mayoría de las épocas ha tenido que estar más oculta, más restringida, pero desde el siglo XIX, finales del XIX, con Blavatsky, como he dicho antes, Alice Bailey y otros autores, se está extendiendo. Todavía hay oposición de fuerzas conservadoras que no, que se resisten a esto y a muchas más cosas, por incomprensión, ignorancia, desconocimiento o por intereses. Pero esta enseñanza que nos permite entrar en el fondo, en el interior de nosotros, de la vida, de todos los aspectos, es una demanda creciente. Y en el futuro lo va a ser con esta era acuariana en la que poco a poco vamos a ir entrando, aunque estemos todavía muy influidos por las energías de la era de Piscis, pero estamos poco a poco solapadamente entrando. Y entonces uno de los ingredientes de esta era va a ser esta. Y algunas de las cosas que lógicamente estoy y voy a estar a comentar en esta conferencia. Desarrollar la intercomunicación mediante la ciencia, nos dice, de la telepatía, de la impresión y de otros medios externos. Si yo lógicamente entiendo que la intercomunicación, todos lo sabemos, cada vez es mayor y que hay algo que ha sido un descubrimiento inspirado, lógicamente, como todos los descubrimientos, para bien por la jerarquía, que es el Internet. Gracias a Internet, que muchas veces se habla en sentido negativo, porque es no por Internet, sino por las personas que utilizamos mal, sino el sentido es conseguir una comunicación que en el pasado no hemos tenido, que sepamos nunca. Pero gracias a estos medios que están facilitando el Internet, la comunicación telefónica, etcétera, los medios de comunicación en general, cuando se utilizan para bien, están ayudando y dando un impulso evolutivo grande a la humanidad, facilitando nuestra comunicación entre nosotros. Pero aún así, con estos medios o con los que sea, con la palabra, que es lo que más utilizamos, con la escritura, a veces nos comunicamos cosas negativas. También nos influimos negativamente. Pero todo esto está ahí y se va desarrollando. Pero hay algo que, aunque siempre ha existido, ha sido minoritario. Y en esta nueva era va a ir aumentando cada vez más, que es la telepatía, una cualidad natural que está ahí dormida, pero que poco a poco, conforme más atentos estamos, más intuimos, como he dicho antes, y la telepatía se va creando. De tal manera que cuando se desarrolla está por encima de cualquier clase de comunicación, hablada, escrita, etc. Todavía falta mucho para que la humanidad seamos en general telepáticos. Pero, mientras tanto, hay estas fuentes de distinto tipo, como las que estamos diciendo, que van a ir acercándonos cada vez más. Y la palabra impresión significa eso que conseguimos cuando estamos silenciados, silenciando nuestro ego, nuestra personalidad, y estamos abiertos a la inspiración. Y no hace falta ser artista o científico, filósofo, para recibir inspiraciones. Cualquier ser humano común, sea cual sea nuestro rol, si estamos atentos y abiertos, podemos estar recibiendo inspiración, si no de grandes y destacadas cosas, sí esa intuición que antes hablaba, que nos permite estar más abiertos, más comprensivos de muchos aspectos de la vida. Más aspectos, facilitar la afluencia de nuevos tipos de energía, nos dicen. Todo esto, repito, se nos transmitió hace un siglo aproximadamente, casi un siglo. Nuevos tipos de energía para curar, limpiar, armonizar y liberar. La palabra liberar se puede entender como educir valores espirituales. Pero claro, esto ya entra en algo más desconocido en general. Pero los que llegamos, hemos ido conociendo y algunos desde hace muchos años, ¿verdad? Gracias
a algunos de estos seres, como por ejemplo Vicente Beltrán Anglada, al que nombro con frecuencia, que nos enseñó, y ahí están sus libros, a utilizar invocaciones de los devas, de lo cual habló mucho, para curar enfermedades, etcétera, y problemas psíquicos, pues esto, las personas que lo hemos aplicado, hemos visto que es algo real. No en todos los casos, porque también depende la curación mucho del karma individual de las personas. Pero invocar estas energías para curar y para poder, digamos, armonizar, eso es una experiencia que a un nivel minoritario se está utilizando y cada vez va a ser más frecuente, con distintos aspectos. Lo de deducir valores espirituales, pues se podría entender como lo que hacemos muchos seres humanos en el planeta de invocar energías superiores a través de los mantras. Ahí está el mantra que se dio el siglo pasado, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la gran invocación que invoca la luz, el amor y el poder, y que millones de personas en todo el mundo, de todas las creencias, lo utilizan, lo utilizamos. Y aunque no veamos de inmediato los resultados, estamos atrayendo cada vez más estas energías, que también están facilitando algo que es muy frecuente, el despertar espiritual. Aunque los medios de comunicación, como ya sabemos, nos den solo las noticias del otro lado, del lado oscuro, de lo negativo, del sufrimiento, pero también hay un despertar, la actitud atenta, la autovisualizarnos, abiertos, como he dicho, a la luz, al amor, a la voluntad del bien. Todo esto atrae estas cualidades que cada vez van como energías que son afluyendo cada vez más. Destruir los espejismos del mundo. Espejismos, bueno, pues en los cursos de psicología lo nombro con frecuencia. Últimamente en las clases, pues he estado hablando hasta donde he podido de los diversos espejismos que tenemos y el conocimiento de la psicología humana y el despertar de la luz de la intuición nos despeja, nos libera, si no de todos, de cada vez más espejismos. Aunque no tengamos la verdad absoluta nunca, pero vamos aclarando la percepción de las cosas. Por lo tanto, es un proceso continuo de liberación de espejismos. Y una de las cosas que influyen mucho es las formas mentales que como energía que son irradiamos la humanidad. Energías positivas y negativas, mentales, emocionales y vitales. Y eso va quedando en el aura del planeta, aunque nuestros ojos normales no la vean. Eso es lo que se llaman egregores, formas mentales, que están ahí y que hemos creado desde hace millones de años. Algunos todavía, aunque van disminuyendo, todavía están. Y por lo tanto están influyendo en los espejismos que grandes sectores de la humanidad podemos tener de una cosa o de otra. Por lo tanto, este es un tema muy importante. Algunos de esos egregores están detrás del mantenimiento. Ojo con esto, que lo digo con todo el respeto del mundo, de muchas tradiciones culturales que tenían que haber desaparecido, porque la evolución implica un cambio de formas. Hay muchas tradiciones culturales, y no solo tradiciones de fiestas, etcétera, sino aspectos culturales que se mantienen debido a que los egregores son fuertes y que todavía están manteniendo energías trascendidas en el presente. Pero cuando las personas no las vitalizamos, no las seguimos, pues eso contribuye a que vayan deshaciendo. Ojo con esto que estoy diciendo, que no se malinterprete. Cuando asociamos fiesta a alegría, eso es bueno, muy bueno estar alegres. Deberíamos estar siempre. Hay momentos en que las fiestas pueden ser un aspecto positivo desde el ángulo psicológico también. Cuando he hablado del tema, he hablado de que las fiestas, cada vez más en el futuro, ahora a lo mejor se hace, pero no lo conozco, se utilicen
para fomentar la solidaridad humana, el trabajar por los demás. ¿Qué mayor alegría puede emanar de nuestro profundo ser que no sea por ese servicio, esa ayuda a los demás? Pero, como todos sabemos, a veces las fiestas implica hacer lo contrario, despertar los instintos, a veces bajos, del ser humano. Todo es cuestión de observar y no generalizar. Por lo tanto, se trata de discernir lo aspecto positivo y negativo de las tradiciones y actuar libremente en consecuencia. Por lo tanto, todo esto va a ir aumentando. Terminar con el espíritu de separatividad es una de las metas en nuestras actitudes religiosas y nacionales. Religiosas y nacionales. Por ejemplo, las religiones han sido, por lo menos las que conocemos, porque hay otras que desconocemos del pasado, siempre han existido en la humanidad y, en parte, han contribuido a un estímulo psicológico hacia la dimensión espiritual o hacia la ética, pero otras veces han hecho o siguen haciendo lo contrario. Fijaos lo que estoy diciendo, para bien o para mal, lo cual no depende de la religión, sino de los seres humanos que se constituyen en intermediarios de esas, digamos, de esos conocimientos, de esas posibles verdades. Y entonces, con su ética, su moral, manipulan según la psicología y los intereses. Y por eso vemos que las religiones han sido una de las fuentes más destacadas de las guerras y de la separatividad y de la agresividad en el mundo, y a veces en parte también, pero que también han estimulado lo contrario. Entonces, facilitar encuentros que se está haciendo desde hace tiempo en distintos lugares del mundo, por ejemplo, entre creyentes de distintas religiones, es muy interesante. En la UNESCO de aquí de Valencia, se llama, porque tiene sucursales en distintos lugares del planeta, se llama UNESCO, Asociación de Valencia Mediterráneo para la UNESCO, pues desde hace más de 20 años se hacen encuentros interreligiosos. De tal manera que una de las cosas que a veces habré nombrado la multaca, una palabra árabe que significa encuentro amistoso, pues se reúnen un día al año representantes de distintas religiones. Y yo, pues como colaboro con la UNESCO, pues los conozco y, y conozco este asunto. Y es un encuentro. Luego cada uno sigue con su creencia, pero es un encuentro amistoso. Y cosas parecidas se hacen en el mundo, y cada vez más. Por lo tanto, todos los encuentros que faciliten conocerse, las personas, profundizar en ello, podríamos decir que la profundización, el encuentro pacífico, todo esto ayuda a que las religiones vayan, digamos, transmutándose y se vayan dirigiendo hacia lo que nos habla este maestro que he citado anteriormente, y todos están trabajando para crear una nueva religión mundial, para que vayan desapareciendo las actuales, o mejor, se vayan transmutando y por profundización en su interior y por conocimiento de aquello que les une, vayan entrando en una llamada nueva religión mundial, que irá surgiendo en esta era de Piscis. Pero ya es de forma más cercana lo que decía antes, que haya encuentros amistosos, que no estén en guerra, que no se critiquen, sino que intenten conocerse en sus enseñanzas, profundizar en ellas. Y cuando profundizas en cualquier religión, llegas al fondo, dices, uy, es el mismo que las demás. Y no solo eso, sino que es el mismo de una psicología profunda que está fuera de las religiones y que va aumentando en el mundo, que sin seguir ninguna religión llegas a lo mismo. Por lo tanto, hay un aumento, no solo una depuración de los creyentes en las distintas religiones, sino una entrada progresiva en la dimensión espiritual interna, vamos a llamarle psicológica, y por lo tanto se accede a lo mismo,
a un educir que he hablado antes de esos valores superiores, espirituales, transpersonales, como queramos decir. Y lógicamente, pues en ese término que he utilizado de separatividad también está la palabra nacionales. Las naciones con su idiosincrasia se van encontrando. Seres humanos de distintas naciones o países se van encontrando cada vez más y por lo tanto se van conociendo y van encontrando que hay elementos diferentes, pero lo más interesante es los que son comunes. Por lo tanto, todo esto va a ir deshaciendo esos espejismos que han creado lo que llamamos nacionalismos. Los nacionalismos que tiene una doble cara. Por un lado, la necesidad de defender una propia idiosincrasia cuando estaba mal manejada y manipulada. Eso sería positivo. Pero cuando los nacionalismos se utilizan para separarse y por el orgullo nacional creerse superior, entonces eso es negativo, es oscuro y hace un daño inimaginable. Por lo tanto, cuando nos sentimos como parte de una sola nación, y hay mucha gente en ello, como parte del mundo, y vemos a personas de distintas razas y naciones como iguales, con sus peculiares, su coloración, pues entonces esto no tiene lugar. Nos sentimos y cada vez va aumentando. Y las nuevas generaciones vienen preparadas más, aunque viene de todo, para ello. Esto es fundamental y no hay que esperar, sino que va aumentando progresivamente. Las ideologías actuales han existido con distintas apariencias y formas siempre. Las ideologías, lo que llamamos formas ideológicas que configuran los sistemas políticos del planeta. Y estos sistemas a veces en guerra entre sí como opuestos y cuando nos adherimos identificados con uno hay una tendencia a oponernos al otro. Pero a veces estamos siguiendo uno, pero nos damos cuenta de que los otros, que hay seres humanos con distinta ética, con buena ética en los demás, ideologías también. Por lo tanto, pero hay que diferenciar entre los seres humanos que nos adherimos a una ideología u otra y la esencia de la ideología, que va en unas direcciones que a veces son complementarias, pero otras veces se oponen. Eso ya depende del ser humano. Entonces aquí se trataría de profundizar y ver esos puntos de encuentro. Lo mismo que he dicho de las religiones, realizarlo. ¿Mm? Realizarlo, pues cada uno hasta donde podamos, para encontrar esos elementos. Esto es muy importante. Y por lo tanto, ir saliéndonos de ese enfrentamiento ideológico que existe. Como posiblemente los que escuchen esta conferencia pues pertenezcan a distintas formas ideológicas, pues si están con esa apertura que hablamos, pues entenderán que desde el punto de vista que sea, aunque tengamos una identificación mayor con una que con otras, ¿verdad? Facilitar también nos dice la solución de tres grandes problemas. Nos dice, aunque creo que hay más problemas, las ideas y su materialización sería uno de estos tres, como se nos dice, se nos dijo, y las ideas cuando son aspectos arquetípicos que están en una dimensión superior, plano mental superior, las ideas con mayúscula. Las ideas de Platón, este gran iniciado que lógicamente, como maestro espiritual que es en estos momentos, estaba muy cerca de, de esa gran evolución y por lo tanto veía estas ideas, estos arquetipos, ¿verdad? Que no hemos sabido comprender cuando leemos las cosas. Ideas, no ideas mentales que decimos nosotros, ideas arquetípicas. Y cuando descienden y llegan a nosotros las convertimos en ideales, para bien o para mal. Por lo tanto, el ir depurando los ideales para encontrar, intuir por intuición las ideas, esto es muy importante. Y hacer que se materialicen, que se vayan expresando aquí. Esto es un problema que ha existido siempre y que
cada vez tenemos que hacer más. El segundo es el problema de Dios. Ya he dedicado alguna conferencia con el título en Dios lo que es y lo que no es Dios o algo así, ¿verdad? De las que tengo. Pero es un tema también a volver sobre la cantidad de espejismos que hemos creado la humanidad al creer que sabíamos, por lo que nos han contado, que es Dios, que Dios está de nuestra parte, que Dios nos escucha, que es esto, que es lo otro, y eso ha sido un motivo de guerras y de enfrentamientos, y sigue todavía, o a veces de desprecio, o de sentirse uno que está más cerca de Dios que el otro, que los otros. Y toda esta separatividad que hemos creado por el espejismo. Cuando profundizas y vas encontrando esas dimensiones internas, encuentras lo que también se ha hablado, el Dios inmanente. Si no lo encuentras, no puedes intuir que es el Dios trascendente, esa gran entidad cósmica que está subdividida en una infinidad de dioses, ¿verdad? Como expresión de la luz, del amor, de la voluntad a niveles grandes. Pero bien, no insisto porque es un tema ya tratado y que volveremos a profundizar en él. El tercero sería el problema de la inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? Pues de que no hay nada que muera totalmente. Sí, el cuerpo, la materia, y cuando muere se renueva, se transmuta de alguna forma, pero nuestra esencia no muere. Eso siempre se ha dicho. Las religiones lo han defendido, aunque las occidentales no han sabido decir prácticamente casi nada de lo que ocurre después, deformándolo sorprendentemente. Pero las orientales han estado más cerca de esa inmortalidad, incluso de lo que ocurre cuando morimos, que la conciencia se mantiene. Y en Occidente está cada vez más llegando información y van surgiendo, como he explicado otras veces, no solo en conferencias, en cursillos sobre el tema de la muerte, seres que nos hablan de que no se termina todo. Y cada vez la ciencia está descubriendo y se está aproximando a descubrir, ahora después nombraré la ciencia, pues lo que no existe la muerte, solo existe vida cuya forma de expresión va cambiando, entendiendo por muerte la variación de la forma a través de la cual se expresa. Entonces, para mucha gente, descubrir la inmortalidad bien entendido expande su conciencia, le hace mejor ser humano, elimina miedos, etcétera, etcétera. Es un tema importantísimo. Por eso, en conferencias, en clases, en cursillos, insistiré, como hacen otros, lógicamente. Otro aspecto muy importante, el desarrollo de la inspiración más espiritual en las artes. Este término lo he creado yo, esta expresión concreta. Desarrollo de la inspiración de los artistas para que crean obras de arte, y tenemos muchos ejemplos en el pasado, menos el siglo pasado, siglo XX, donde el arte bajó a unas profundidades que ya es imposible descender más. La degeneración de las artes. También hubo ejemplos el siglo pasado de artes inspiradas, pero degeneró bastante por las crisis de subida y bajada que tenemos en muchos aspectos. Entonces, es importantísimo porque, como explico tantas veces cuando hablo de arte, el arte es una manera no de pasar el tiempo entretenido y a gusto, de placer, que también lo es, sino para despertar, para actualizar, para mejorar, para desarrollar nuestra psicología y nuestra dimensión espiritual. Es uno de los estímulos más poderosos que hay para facilitar la conexión con lo más elevado de nosotros. Por lo tanto, es un tema muy importante y esperemos que no se tarde en que vayan surgiendo obras de arte, artistas, que está todo programado para que vayan encarnando incluso artistas destacados del pasado y que vayan otra vez dando a luz unas obras de arte
en las distintas artes, por supuesto, en la más importante y más efectiva de todas, que es la música, para ayudar a nuestro desarrollo evolutivo. Por lo tanto, es algo indispensable, aunque parezca una cosa secundaria, pero es fundamental. Otro aspecto es contribuir a la disolución de muchas tradiciones culturales que son caducas y regresivas. Como ya he comentado anteriormente, me he adelantado a este asunto, pues no lo desarrollo. Anteriormente, al hablar de esas tradiciones, pues tomar conciencia de ellas, no seguir reforzándolas, porque aumentamos su egregor y las mantenemos cuando tendrían que cambiar en sentido positivo. Otro aspecto muy importante, todos lo son, en mayor o menor medida, que está dicho desde el siglo pasado. La humanidad tenemos que, los que corresponda, limpiar el aire, el agua y el suelo contaminados de la tierra. Cada vez más, y desde el siglo pasado, ha seguido contaminándose, ensuciándose estos elementos. Fijaos, el aire con los humos de las distintas fábricas. Hay leyes, pero no se cumplen todavía. El agua. Todos hemos oído hablar de que hay intentos de limpiar las aguas, de toda esa basura que se van introduciendo, ¿verdad?, en las aguas. Y el suelo también. Entonces hay un trabajo que en estos momentos se puede hacer, se puede contribuir no contaminando. Por un lado, no contaminando, y los seres humanos de a pie de la calle, anónimos, pues tratando de reciclar las basuras, no contaminar lo menos posible, evitar esto y también, pues, no solo evitar la contaminación a nivel colectivo, sino también la limpieza. Y esto, pues, hay cosas, hay personas, hay grupos de seres humanos que están trabajando en esta línea, pero todavía no es suficiente. Gran parte de los desastres naturales que nos ocurren tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, porque la naturaleza es armónica. Los seres humanos la desarmonizamos, eso ya lo he explicado en otras conferencias. Y por lo tanto, nosotros creamos las condiciones para que la naturaleza se vuelva contra nosotros, en los desastres llamados naturales, del cual he hablado en otras conferencias. Por lo tanto, esto que está ocurriendo y los desastres que se puedan avecinar, todavía no podemos decir cuáles, ni eso, van a ir desapareciendo. Todo esto en esta nueva era, en la medida que vayamos armonizándonos como seres humanos, y en esto está incluido esa limpieza. Por lo tanto, fomentar una adecuada ecología mundial tiene que ver con esto. La palabra ecología, que se habla más, tratando de limpiar, de ser ecológicos, de no ensuciar. No hace falta que diga más cosas. Hay un trabajo colectivo de cada vez más seres humanos. Cada uno con lo que sabe, con lo que puede, etc. Y esto es muy importante para poder ir desarrollando incluso otras cosas que parece que no tienen relación con ello. Otro aspecto, y no se va muy lejos de este, es que se dijo minimizar el ruido de todas las máquinas. Yo añadiría, y de otras fuentes que no son las máquinas. El ruido, que es una fuente de contaminación, y a veces se ha utilizado este término contaminación sonora. Y todos hemos oído hablar de que hay leyes que prohíben que haya que se sobrepase los decibelios de los ruidos creados por los aparatos, las máquinas o también por las fiestas, etcétera, en determinados lugares. Y a veces se cumple y otras veces no. Todavía falta para una conciencia profunda de los efectos negativos que produce el ruido en el ambiente, en los éteres y en nosotros. Hay seres humanos que han sufrido, están sufriendo mucho
por efectos de esto, en su psicología, en su desequilibrio psicológico, pero la mayoría no está en este aspecto. Decimos que nos molestan, nos gustaría que no hubiera ruido, pero no nos perturba excesivamente. Pero a nivel planetario trae consecuencias. Y es algo que parece secundario, pero es muy importante. A veces los ruidos están también en las fiestas que he hablado anteriormente. Alguien podría decir, bueno, es que tiene que hacerse silenciosamente, hablando despacito. No, pero hay ruidos que están ruidos, ¿sí? Que no son sonidos, que hay que distinguirlo, que están sonando con cierta intensidad y que lógicamente están perturbando el ambiente, aunque mucha gente esté disfrutando en su psicología por la audición de los ruidos. Esto también hay que entenderlo psicológicamente. Pero una cosa es el disfrute placentero y otra es los efectos, como cuando comemos algo que nos gusta mucho y disfrutamos del placer de la comida, pero repercute y sienta mal, repercute negativamente. Otro plan, otro aspecto, otra meta dentro del plan muy importante. Y ahí estaremos todos de acuerdo, todos los seres humanos de buena voluntad, para matizar, proveer de comida, vivienda adecuada, ropa a todos los seres humanos de todas partes. Esto todavía no se ha conseguido. Hay gente, millones de seres humanos, que se mueren de hambre o que están en un estado de pobreza, de sufrimiento, de padecimiento, por falta de alimentos, falta de agua, por falta de vivienda. Aunque haya comida, puede haber vivienda, faltar la vivienda o los elementos básicos para un vivir dignamente. Entonces hay un gran desequilibrio. Se están haciendo muchas cosas en esta dirección de conseguirlo, pero todavía tienen que haber grandes cambios, todavía muy destacados para que esto que es muy notable, muy destacable, desaparezca. No sé, no tengo ni idea lo que tardará, pero es parte del plan de que se vaya realizando. Y por lo tanto hay voces que claman porque haya una distribución de los bienes. A veces lo he comentado y, y os ruego que lo escuchéis con mucha atención, ¿eh? Y con mucha atención y no os precipitéis a juzgar lo que voy a decir. Hay una tendencia que en los últimos tiempos, que ideológica, que se llama de izquierdas, que surgió y a eso es posible que dedique una conferencia, con lo que se llama el socialismo y el comunismo, que está programado desde el plan jerárquico evolutivo del planeta para tender hacia esto. Lo que ocurre es que luego los seres humanos han ido, como si nos introducimos con nuestro egoísmo personal en todas partes, han ido desviando estos propósitos. Por esto este maestro espiritual tibetano, Tualkul, ¿verdad? Que he citado al principio, nos habla en sus libros de que las ideologías tienen una base correcta, es la manipulación de los seres humanos, y que incluso cita el comunismo espiritual, del cual me gustaría, si me atrevo a hablar en el futuro, un comunismo espiritual futuro, donde con toda libertad, sin imposición, los seres humanos nos veamos a todos como hermanos y nos distribuyamos los bienes. Esto es una utopía en estos momentos para el bienestar de todos, en todas partes, sin discriminación. Es un tema a desarrollar, pero cuando estamos con una tendencia espiritual y de servicio, desearíamos que esto fuera así, aunque de momento lo vemos como una utopía. Y por eso, pues por lo que he podido percibir, y otros sí, pues gran parte de los seres humanos que a veces se adhieren a una ideología que tiene una tendencia espiritual, cuando se adhieren, lógicamente van por este lado, a estas ideologías que están tratando de ayudar a más seres humanos o de buscar esa igualdad. Entonces, fijaos, el siguiente
En la siguiente frase dice programar 3 días de trabajo semanales, 1 de descanso y 3 de empeño espiritual. Como son 7 días, fijaos que hay una voz, unas voces que están clamando cada vez más porque trabajemos menos horas a la semana. Todo esto va en esta línea. ¿Para qué? ¿Para trabajar menos? No. ¿Para escapar del trabajo? No. Para fomentar otras cualidades humanas, ¿verdad? Relaciones humanas, familiares, etcétera, como se dice, para facilitar todo esto en sentido positivo. Por lo tanto, débilmente, poco a poco, se entiende. Los avances científicos de la técnica van a ir facilitando muchos trabajos, como lo están haciendo ya, en el futuro, para que no los hagamos los seres humanos. Aún así, siempre tendremos que trabajar. Y entonces se llegará un momento en que serán pocos días, pero aparte de esto un trabajo hecho a gusto, con conciencia, como servicio a los demás, como hay mucha gente que lo hace. Y dedicar los demás días no a perder el tiempo, no solo a descansar, solo uno de descanso, que también el descanso habría que hablar cómo se puede hacer de forma útil, sino a un desarrollo humano de mejora, de conocimiento, de comprensión, de comunicación, de despertar interno espiritual, que aunque se pueda hacer en todo momento, incluso trabajando, se tenga que hacer con determinados aspectos. Por lo tanto, esto está programado para un futuro dentro de esta era acuariana en la que estamos llegando, sin que podamos saber cuándo llegará, pero se está trabajando, como todos sabemos, en esa dirección. Otro aspecto que nos dice este maestro, que nos dijo la jerarquía, porque todo esto es la jerarquía espiritual de nuestro planeta que está detrás. La liberación total de las mujeres en todo el mundo. Y no solo eso, sino algo que se desconoce más, profundizar el sentido de maternidad y responsabilidades. ¿Verdad que siempre ha habido seres humanos que han defendido al hombre, a la mujer como parte en plan de igualdad con el hombre, sin discriminación? Lo que pasa es que por distintas tendencias que han existido en las últimas épocas de la historia, ha habido un decantamiento, la historia que conocemos, hacia lo masculino. Igual que en otras épocas lejanas del pasado hubo hacia lo femenino, en detrimento de lo masculino. Todo esto, cuando se conoce la historia oculta de la humanidad, se sabe. Pero bueno, imaginemos que no lo sabemos. Todo ser humano de buena voluntad estará de acuerdo en que las mujeres, igual que los hombres, somos seres humanos, que tenemos los mismos potenciales, aunque tengamos unas características físicas y psicológicas diferenciadas, no para mal, sino complementarias, para bien. Y por eso se está inspirando personas y movimientos para que esto se vaya produciendo. Y va avanzando, aunque todavía falta. Se va consiguiendo cada vez más. Y ahí está lo que os decía antes. Las ideologías más de izquierda son las que están, digamos, priorizando algunos de estos aspectos. Este también, algunos de los que he dicho anteriormente. Pero también existe en las otras ideologías, ¿verdad? De alguna forma, de alguna manera. De tal manera que como humanidad vamos descubriendo algo que desde las mujeres y desde los hombres vamos poniendo como prioridad. A lo largo del tiempo, yo, como una cosa curiosa, anecdótica, todas las clases que he dado desde hace casi 50 años, he tenido más como alumnas, más mujeres que hombres. No porque dijera esto es para mujeres, sino simplemente porque he notado, y es un pequeño detalle que se puede ampliar, una tendencia desde dentro de interés intuitivo en las mujeres por conocerse más, por descubrir los aspectos psicológicos que están en la base de todo lo demás. Y eso es uno de los aspectos, muchos que hay,
de conseguir la liberación de la mujer. En este sentido, a veces hasta cuando he hablado de música, he hablado de la gran contribución de músicas como la de Beethoven o la de Chopin, que también contribuyeron a esta liberación de la mujer en su época y después también con los efectos sutiles de sus músicas. En este sentido, otro aspecto, una nueva modalidad de intercambio financiero. Una nueva modalidad de intercambio financiero. Este aspecto lo desconozco. Ha habido intentos por, por llevar esto. Solo sé que estos grandes seres nos hablan de que en el futuro el dinero, tal como lo conocemos, desaparecerá y que los seres humanos iremos a adquirir solo aquellos bienes que nos hacen falta, no lo que nos sobra. De tal manera que tiene que haber una serie de cambios simultáneos en varios aspectos para llegar a un estado en el que no empecemos a luchar. Yo quiero más de esto y quiero esto que no me hace falta en detrimento de otras personas que carecen de ello. Si esto se hiciera ahora, pues no hace falta que os diga lo que ocurriría. Tiene que haber un cambio en la conciencia de la humanidad para que esto se produzca. A veces ha habido intentos de usar lo que se llama trueque, cambiar lo que uno tiene con lo que no tiene, pero que lo tienen otros. Intercambio, etcétera. Puede que por ahí vayan aspectos, pero yo diría que es un cambio de conciencia para descubrir una manera de intercambio de los bienes y que todos, sin discriminación, salgamos beneficiados. Por lo tanto, tender hacia una igualdad económica en todos los seres humanos es fundamental. Si no, sería algo que falta, un vacío muy grande en estas cosas que estamos comentando. Por lo tanto, es muy importante este aspecto que lógicamente se va haciendo lo que se puede por parte de personas y grupos, pero todavía hay mucha presión, como he dicho anteriormente, para poder encajar en estos momentos esto. Pero se está haciendo camino para algo que ineludiblemente, como las otras cosas, van a llegar en el futuro. Desarrollar la paz en el mundo. ¿Verdad que es importante? Eso, otra forma de decirlo es finalizar todas las guerras. En estos momentos es imposible por el estado psicológico de muchos seres humanos y sectores de la población, con su egoísmo, en este sentido, manipulando a otros seres humanos. Una cosa es crear una guerra y otra es defenderse. Por lo tanto, tener instrumentos para defenderte de un ataque, eso en estos momentos es lógico. En estos momentos de la situación mundial tiene su lógica y coherencia. Pero con el tiempo, cuando llegue el momento de mayor seguridad, lógicamente parte de lo que se va a hacer es digamos, la destrucción de todas las armas y la conversión de estas en elementos útiles. Desde hace muchos años, mucha gente lo ha pensado, pero en estos momentos que estoy impartiendo esta conferencia es imposible. Pero todo lo que se haga y tiene que ver con lo que he dicho antes, por construir paz en nuestro interior, a nuestro alrededor, pues eso, por repercusión vibratoria energética, va haciendo camino para que finalicen las guerras y la agresividad, como he dicho antes, en el mundo. Otro aspecto, otra meta que nos dice, y repito, estoy repitiendo a veces algo como un recordatorio, se escribió hace casi un siglo, es la siguiente, de cara al futuro. Establecer en la Tierra un solo idioma, sin borrar los idiomas nacionales en cualquier país. Un solo idioma. Ha habido intentos inspirados por la misma jerarquía que estoy hablando. Intentos de establecer, de crear un idioma hablado, ¿verdad? El esperanto, el ido, etc.
pero que no van a desarrollarse. Son intentos que se hacen como de muchas cosas y que han sido útiles y que han ayudado, por supuesto. Pero, lógicamente, con las circunstancias en que todavía estamos, no. Este idioma todavía tienen que pasar muchas cosas porque será un idioma mántrico. ¿Qué es mántrico? Un idioma que al hablar, inspirado lógicamente por los devas, que son los que crean los idiomas, los devas, ¿verdad? Cuando digo devas, por si alguien no lo sabe de los que escuchan, es lo mismo que es el término oriental de ángeles. Me gusta la palabra deva, como dice Vicente Anglada en sus libros, que habla científicamente de ellos, por su conocimiento directo totalmente de esto. Entonces, son los que inspiran las lenguas a la humanidad, que se han ido creando, apareciendo, luego desapareciendo, se van renovando, no hay ninguna lengua que sea eterna. ¿Verdad? Unas han durado más, duran más, otras menos. En cada época predominan unas, en otra época otras, etcétera, etcétera. Pero este idioma que se hablará, que se descubrirá, todavía no ha llegado. No tengo ni idea de la fecha que esto ocurre. Será un idioma que al pronunciarse con unas tendencias, a ver cómo lo digo, poéticas y musicales, faciliten la comunicación, el despertar interno de los seres humanos, una comunicación más amorosa y más penetrante, más luminosa, cuando lo utilicemos entre los seres humanos. No obstante, también hay que decir que por una ley de las leyes llamadas universales, que se llama economía de energías, se van a ir simplificando las lenguas actuales, pero no por una orden, por un decreto de, de destruir, de que desaparezca, sino simplemente por comprensión, ir simplificando, porque esto conlleva un desgaste de energías. Y lógicamente, pues hay mucha gente que somos, me incluyo yo, incapaces de aprender otra lengua, aunque lo hayamos intentado, distinta de la que hablamos. Y por lo tanto, hay personas que tienen facilidad y pueden hablar varias, y esto debe ser libremente. Pero aprender una lengua, si es básica, pues va a haber un proceso, tengo entendido, de ir por economía de energías, de un modo voluntario y libre, ir economizando este aspecto de la vida y por lo tanto facilitando la comprensión humana, no la separatividad en este aspecto. Por supuesto que hay quienes hablan de que el que haya varias lenguas facilita la comprensión, pero yo me estoy refiriendo desde otra visión. Sí que puede facilitarlo a la persona el conocer y, por supuesto, el respeto por delante, lo primero. Simplemente porque decides que debes evitar eso para utilizar el tiempo y las energías en otras cosas. Por lo tanto, por la Ley Universal de Economía de Energías, esto se van las que conocemos simplificando. Y luego quedarán, cuando se descubra este solo idioma, que, repito la expresión, un solo idioma sin borrar los idiomas nacionales. Y cada uno pues irá desapareciendo por sí mismo con el tiempo para acercarnos. Todo esto va en relación con ese encuentro unificador, sin fronteras, que no las he nombrado antes, y viéndonos como un solo planeta, como una sola humanidad, aunque tengamos unas idiosincrasias, que es la psicología pues típica de cada lugar, y distintos aspectos. Esto es inevitable porque el planeta recibe, según el lugar es esférico, recibe las energías de forma diferente según nos encontremos. Organizar otra meta, grupos que trabajen para la humanidad única, grupos. Los ha habido, ha existido. Recuerdo el siglo pasado cuando el ashram de Vicente Beltrán Anglada, ¿eh? Pues al que conocí por el año 1980, ¿verdad? Conocimos muchas personas, pues en Barcelona, que es los últimos años de su vida los vivió
en Barcelona, porque estuvo lógicamente en el extranjero muchos años y vivió. Y entonces pues lo conocimos, pues ya nos hablaba de esto. En su propio ashram, él creó, y lo explica en uno de sus libros, ¿eh? Lo explica, creó un grupo esotérico de personas físicas en general y que con cierta inspiración. Y otro discípulo como él, aquí, José Tarrazó Durán, pues no es ningún secreto, en la zona de Levante también creó en paralelo otro grupo, pero que la fuente islámica era la misma, en el cual pues habíamos personas. Y explica Vicente, no me entretengo ahora en leerlo para no prolongar mucho, cómo ese grupo se fueron introduciendo libremente. No estaba prohibida la entrada a personas porque conocían unas otras que solo buscaban pues o que bueno fueron sintiendo que necesitaban pues lógicamente pues destacar como líderes o con envidias a otras personas, etcétera, una serie de disputas de la personalidad. Y esto fue deshaciendo parte. Hubo de todo, partes que seres humanos, personas que se mantuvieron más puras y otras que fueron, lógicamente, contribuyendo a que llegó un momento, hubo que deshacer este grupo. Y eso mismo ha sucedido desde el siglo pasado en otros lugares, en otros países, en el planeta. Grupos que se han ido formando con una predisposición espiritual para trabajar por la humanidad única. El siglo pasado, precisamente con estos autores en que me estoy inspirando, Alice Bailey, se creó lo que se llama el nuevo grupo de servidores del mundo. Personas físicas en todos los lugares del planeta, muchas de ellas, la mayoría sin conocerse entre sí, algunas sí, que estaban trabajando y siguen en ello, ¿no? Los que pueden, trabajando por esta humanidad única, por el bien. Personas que aunque no sepan nada de esto que estamos hablando, desean que haya un mundo más justo, más equilibrado, más amoroso, más solidario, etc. Personas en distintos campos. Y eso sigue todavía. Unas más aisladas, otras formando grupos. Pero aunque las personas no se conozcan físicamente, en los planos internos sí que forman grupo. Ahí ya no hay egos luchando entre sí para destacar lo suyo, sino con tendencias más puras. Entonces, esto, aunque todos fracasen los grupos, antes o después, todos requieren renovación en la vida. Van a ir surgiendo nuevos grupos, quizá con la experiencia anterior, con una mayor calidad y mayor depuración de todos estos aspectos. Y por lo tanto, como la energía en un grupo no solo se suma, sino se multiplica, y además es una cualidad, como he hablado otras veces, de la era de Acuario, el trabajar y actuar en grupos, aunque sin perder la peculiaridad individual, entonces es lógico que esto lo entendamos que tiene que ir en aumento. Siga haciendo. Se está trabajando, no es una cosa esperar que llegue, sino se va haciendo. Otro aspecto muy curioso y destacable, usar la energía atómica para construir una nueva civilización. Pero ojo, todos los que me vais a escuchar sabéis que una cosa es la energía atómica por fisión, que es la que conocemos desde el siglo pasado, que es peligrosa, que se han construido armas nucleares, que es contaminante y que a veces utilizándola para bien también por accidentes ha contaminado por fisión, donde los átomos ¿eh? compiten entre sí, friccionan entre sí. Y otra cosa es por fusión, unión, acercamiento, unión entre sí de los átomos. Es como el amor. Entonces, en estos momentos, como sabéis, se está investigando la energía por fusión, que será, y se sabe, pura, incontaminante y además se tiene que lograr
que esa energía no sea motivo de competencia económica, como la energía actual, las fuentes de energía, sino algo para toda la humanidad, pura. Esto será aparte o antes del descubrimiento de una energía que en la época Atlante sí que se utilizó, la energía del éter, una energía que está en el éter, en el aire. Si decimos en el aire, no es en el aire en sentido literal de la palabra, en el espacio, en el éter. Y en el éter, cuando se descubra, se redescubra esto, se tomará esta energía pura, limpia, incontaminante. Es decir, todavía esto va más allá de la energía por fusión. Por lo tanto, mientras tanto, ¿qué se hace? Y hay movimientos en el planeta que defienden que se controle la energía actual atómica por los accidentes que se van produciendo por su utilización inadecuada, etcétera. Y que se desarrolle las fuentes, otras fuentes de energía más, menos contaminantes, más sanas, más puras. Esto es muy importante, disminuir las energías contaminantes como el petróleo y el carbón, que tienen su limitación y además contaminan, y que se utilicen pues unas fuentes, como todos sabemos, que va creciendo. Y los movimientos ideológicos, ya lo sabéis cuáles son los más defensoras de esto, como de todos los aspectos, digamos, positivos. Por lo tanto, se está trabajando para conseguir contaminar menos con estas nuevas fuentes de energía, y también se está trabajando para que cuanto antes la energía por fusión se desarrolle. Y cuando llegue un momento de una ética más universalizada y una conciencia más amplia, entonces se descubrirá esa energía etérica, por llamarle de alguna forma, que está ahí para todos, sin discriminación. Por lo tanto, es un tema muy importante que la jerarquía está trabajando como tantas cosas. Hay un punto un poquito más difícil: revelar el secreto de la triple electricidad. Cuando dice triple electricidad, si no matizamos, pero como voy a dar, sí, una conferencia próxima sobre esto, lo desarrollaré más. Se llama, en términos esotéricos, tres tipos de electricidad: FOAT, solar y Kundalini. Tres niveles, igual que decimos espíritu, alma y personalidad. FOAT es la energía de la voluntad superior. Como voy a dar una conferencia próximamente, a no tardar mucho, dedicada a la energía de Kundalini en el ser humano y en el planeta, pues esto lo desarrollaré más. Ahora solo decir que FOAT es la energía que viene del espacio, la voluntad superior, espiritual, etc. La energía solar es la energía, perdón, la electricidad solar. ¿Eh? No confundamos. La electricidad solar es la energía de la conciencia, que está también en el cosmos. Y la energía de Kundalini es la energía que da vida a toda la materia. Es tanto la energía de Kundalini del planeta, que lo mantiene vivo, a todo planeta que está vivo, como la energía de Kundalini que da vida a nuestro cuerpo físico. Pero como esto lo voy a desarrollar en esta próxima conferencia dedicada al Kundalini, pues no lo desarrollo ahora. Utilizar otro punto, utilizar el influjo cíclico de de energías cósmicas. El influjo cíclico, no una cosa continua de energías cósmicas. Aunque estas energías a veces hablamos, nos están llegando, por ejemplo, la energía de luz, amor y voluntad, nos está llegando a nuestro planeta continuamente. Pero hay momentos en los que afluye con más fuerza, con más intensidad, como en los plenilunios, momento de luna llena. Cuando es luna llena, la luz espiritual, no solo física del sol, ilumina la luna, transmuta los efectos negativos de la luna. La luna, el satélite nuestro llamado luna, es un planeta muerto desde hace millones de años, que nos está transmitiendo energía negativa, que estimula los aspectos inferiores
emocionales, mentales del ser humano. Pero cuando es plenilunio, la energía del sol la ilumina física y espiritualmente y transmuta. Y por eso el momento de luna llena de plenilunio son los momentos más oportunos para contactar con lo espiritual. Hay una afluencia de energía espiritual más intensa que el resto del tiempo, que también está llegando. Entonces, los plenilunios es algo cíclico. Los plenilunios, que son cada mes aproximadamente. Y hay tres que son, como he hablado en otras ocasiones, no lo desarrollo ahora, más especiales, que en la nueva religión mundial se celebrarán. El de Aries, Tauro y Géminis, abril, mayo y junio, ¿verdad? Son los más importantes, que coinciden con festividades como la de Pascua de Occidente, el Festival de Huesa de Oriente, etc. Para aunque para si hay alguien que no había oído hablar de esto, que sepa que esto ya lo he desarrollado en otros momentos con mayor amplitud. Otro aspecto, provocar cambios en el cuerpo etérico que resuelvan el problema del sexo y de la superpoblación. Esto todavía no puedo decir detalles. ¿Cómo serán estos cambios? Lo desconozco. Pero sí que se van a hacer, facilitar que en las nuevas generaciones tengan algo que facilite este problema que todavía tenemos. Uno de los mayores problemas de la humanidad es el problema del sexo incontrolado, descontrolado. Fijaos lo que está, no hace falta que entre en detalles. El sexo es algo positivo, lo necesitamos y que bien utilizado pues favorece muchos aspectos, pero inadecuadamente utilizado pues es motivo de muchos conflictos y sufrimiento. Y como las energías a veces están estimulando esto, pues está estimulando la mala utilización, el descontrol forzado, etcétera, y todas estas cosas que ya no hace falta que desarrolle, que las conocemos. Entonces todo eso se tiene que trabajar. Y lógicamente la superpoblación, esto no puede mantenerse. De momento sí. De momento, como todos sabemos, hay suficientes alimentos para la población mundial. Pero si esto continuara, llegaría un momento en que no. Por lo tanto, todo esto, sin decir cómo, se va a controlar. De momento ya sabéis que hay métodos para evitar el exceso de la superpoblación, el traer seres humanos no deseados. Esto se está haciendo todavía mucho. Pero en el futuro, por decir algo, cuando nazca un ser humano será deseado. Y todo estará, lógicamente, más controlado, no de esta forma tan indiscriminada como hay. Por eso hay métodos que están intentando controlar pues esto, pues esta superpoblación en este sentido. Y bueno, hay unos puntos para ir terminando que tienen que ver con la futura exteriorización de esta jerarquía espiritual que estaba hablando. Y nos dice exteriorizar un grupo, el grupo de aspirantes y discípulos. Por supuesto que hay muchos seres humanos, algunos lo saben y otros no, que son aspirantes o discípulos de los maestros, aquí encarnados, ¿verdad? Y cuando están desencarnados, pues siguen trabajando en este sentido, pero estamos pensando más en la población. Pero el hecho de exteriorizar significa de que se den a conocer, porque la mayoría de los seres espirituales, y no digamos los iniciados, no se dan a conocer. Es decir, no van diciendo lo que son. Cuando alguien dice, yo soy una persona evolucionada, soy un iniciado, etcétera, es un indicativo de que no lo es. Los iniciados pasan desapercibidos, a veces hasta incluso sus seres más cercanos, su familia, que no lo sabe. Y lógicamente porque la dimensión espiritual que viven tiene un ingrediente indispensable, si no, no se puede llegar, que es la humildad. El solo decir aquello que puede favorecer, pero jamás presumir. Y si alguien lo hace, pues lógicamente pues, se está desviando. Por lo tanto, esto tiene que ir produciéndose en un sentido positivo de estímulo para la población. Y en estos momentos no se puede hacer. Igual que restaurar los misterios de la iniciación, cuando determinadas sociedades esotéricas del mundo han hecho iniciaciones externas,
pues gran parte de esas iniciaciones han sido reconocimientos externos, pero que a veces sí, pero la mayoría de las veces no tienen que ver con la iniciación, que es un proceso interno, que se da en otras dimensiones. Y por lo tanto tiene que mantenerse con total discreción. Por eso los iniciados no dicen nunca que lo son. Y solo Vicente Anglada en sus libros indicó algunos de los fenómenos, de los aspectos de una iniciación interna, no externa. Pero con el tiempo estas iniciaciones también se harán más públicas. Para eso tiene que cambiar, lógicamente. No hace falta mucha intuición para entenderlo, la conciencia de la humanidad. Y materializar la jerarquía espiritual en el plano físico es también algo que se realizará. Siempre ha habido iniciados y maestros encarnados, pero cuando lo han hecho han pasado desapercibidos para la población. Los maestros que han llegado a ser muy conocidos mundialmente no han dicho, como es lógico que lo son, y la mayoría de la gente lo desconoce, que lo son, y los iniciados lo mismo. Por lo tanto, que la jerarquía espiritual se exteriorice también físicamente, eso se hará en esta era de Acuario, no sabemos cuánto. Y uno de esos seres, el llamado el Cristo, pues lógicamente, pues como se dijo desde hace mucho tiempo, tiene pensado una manifestación, una reaparición. Incluso el siglo pasado estaba previsto, pero se aplazó. Por eso cuando se dijo en el siglo pasado que había reaparecido, era un espejismo de alguien que dijo que era el Cristo, que era una reencarnación. Y todavía hay gente que se lo cree, pero es un espejismo enorme, inmenso, que lógicamente pues personas de buena voluntad se lo han ido creyendo. Pero si el Cristo reapareciera otro, pues simbólicamente lo volverían a crucificar en estos momentos. Tiene que cambiar mucho la humanidad y estar encauzada para que vuelva a reaparecer. Por lo tanto, la reaparición de Cristo es algo que no va a ser para mañana ni para pasado, cuando tenga que ser, y de la forma que tenga que ser, que a lo mejor no es ni forma física. Por lo tanto, cuando Alice Bailey escribió un libro, La reaparición de Cristo, pequeñito, que nos habla de estas condiciones, fue en el siglo pasado, que se podía predecir que podía ocurrir dentro de no mucho. Pero las circunstancias de la humanidad, que a veces, que fundamentalmente dependen de nosotros, la humanidad, hacen inoperable que esto se realice por economía de energías. Por lo tanto, cuando tenga que ser, será. Estos son algunos de los aspectos que, que he ido desarrollando en esta conferencia sobre las metas. Por supuesto que hay más, pero en la preparación que he hecho de esto, algunos los he leído tal como están descritos por Alice Bailey y otros los he añadido con una expresión más personalizada para aclarar aspectos. No son todos, pero ya hay bastante que está expresado en esto. No he dicho el tema de la curación que he hablado en otras conferencias, pero esto también es un tema muy importante. Hay formas de medicina actual que van a desarrollarse más. La homeopatía, como inspirada por la jerarquía, es una medicina sin ningún efecto secundario y que en estos momentos se está complementando con la medicina alopática. Entonces es una medicina que va a crecer, a aumentar, se va a acrecentar. Pero van surgiendo, sí que he citado algunas formas de invocación a los devas de la curación y otras formas que van a ir desarrollándose en el futuro, pero que todavía no han aparecido. Por lo tanto, pues es otro aspecto de los muchos que a lo mejor pues no he desarrollado. En definitiva, vivir con atención ya nos permite intuir y sentir el posible amor que podamos seducir desde nuestro corazón para crear el mejor ambiente de nosotros, a nuestro alrededor, que podamos desapegarnos de nuestro ego lo más que podamos para
abrirnos a esos potenciales de luz, amor y voluntad que está latente en todos nosotros. Es nuestra esencia. Y en la medida que lo hagamos, iremos contribuyendo, ayudando a todo este plan inmenso que más pronto o más tarde va a ir deduciéndose en la humanidad, en nuestro planeta Tierra. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.